placer saludarlos en este su programa Camino de Vida, que llevamos a cabo todos los días de lunes a viernes aquí en Radio Amor, en Facebook Live y en YouTube. Veamos qué tenemos como dirección del Señor hoy. Dios habita en el corazón elegido para honrar a Jesús. Si miramos cómo fue el sacrificio de Jesús, Hijo de Dios, y por qué razón Dios, en su infinita misericordia, en el amor grandioso, en la omnipotencia del ser creador, permitió que su Hijo muriese para salvar a su creación. Si eso no es indicación clara del inmenso amor que Dios tiene por quienes Él creó. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay, como es Señor de cielos y de la tierra, no habita en templo hechos por manos. Hechos 17 nos lleva a que hagamos honor a lo que dice la palabra del Señor. Ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo, pues Él da a todos vida y respiración y todas las cosas. Es la gran verdad que con la más amplia y generosa paciencia el Señor ha puesto en nuestras vidas para hacernos entender que nada de lo que hagamos es significativo para Él, buscando nosotros con ellos justificarnos en algo. Solo Dios justifica y solo Él tiene la libertad, la autonomía y la autoridad para disponer de conformidad a su libre voluntad y de conceder a como Él solo le place, como solo Él conoce y como solo Él decide. El Señor sabe qué debe haber en cada corazón. El Señor sabe qué hay en cada uno de sus seres, los que Él creó. Y fue la sangre redentora de Jesús la que lavó el pecado de cada ser humano, elegido en la dignidad divina, en donde Él fijó las reglas por las cuales el hombre tiene que pasar y disponer, conforme a lo que hay dispuesto en su interior. En el Señor vivimos y nos movemos y somos, continúa Hechos 17. Y en Él confiamos y tenemos certeza de su promesa, porque su dignidad, esa dignidad que es completa y absoluta en la divinidad de Dios, se deposita a la perfección en cada corazón que Él asigna y que Él elige. Y nos lo ha manifestado a través de su palabra, para hoy, para el presente y para el futuro de cada ser, como sucedió igual con cada uno de los que ya entregaron su vida a su juicio redentor. Dios dice, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. El Señor dijo, así como oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, de hoy iremos acerca de esto otra vez. En Hechos nos muestra que así nosotros estamos confiados en que el Señor seguirá obrando. Él seguirá haciendo que todo resulte como Él quiere y como Él tiene decidido hacerlo. Nosotros esperamos en su bienaventuranza, en su misericordia y confiamos en que a través de su voluntad Él nos tome con sus manos y nos permita que a través de su gracia podamos vivir y a través de su gloria encontremos a Jesús y en Él hallemos el camino para poder hallar al Padre en su trono celestial. Pues recibieron la palabra, escudriñando cada día las Escrituras. Está establecido por el Señor que cada
momento y cada instante es la única forma de conocerle, buscándole en arrepentimiento, en humildad y en su palabra. Y Él abrirá la puerta y entrará y cenará con nosotros. Este hermoso capítulo de Hechos 17 nos muestra la divinidad a la cual el Señor nos permite que nosotros entendamos y creamos. Y también en Apocalipsis 3:20 nos da la claridad en donde Él abrirá la puerta y entrará y cenará con nosotros. Veamos a través de las historias que conocemos cómo la generosidad del Señor se plasma en cada ser humano y cómo a través de esos ejemplos que podemos concretar y podemos revivir, hallamos la gracia divina del Señor, la cual se coloca y la cual en todo momento se muestra. Dice la historia que era conocida la costumbre que ponía en práctica la reina Victoria de Inglaterra, de visitar sin anuncio y sin escolta a los vecinos lugareños de Balmoral, en Escocia, el sitio donde murió hace poco la que fue Isabel II. Entre ellos, la reina Victoria visitó cierto día a un anciano que vivía solo, sin poder moverse de la cama. El anciano no podía imaginarse con quién estaba hablando y, en su charla, dijo: «Ay, señora, gracias por su visita. Estoy solo y hoy todo el mundo se ha ido a ver si pueden saludar a la reina, que muchos días se asoma al balcón de su palacio. Mire si soy desgraciado al no poder salir de aquí». La reina platicó amablemente con el anciano, le leyó un capítulo de la Biblia y luego le dio algún dinero. Al marcharse le dijo: «Cuando vuelvan sus vecinos y familiares que le cuidan, dígales que la reina le ha visitado». Muchas veces no recibimos las bendiciones de Dios porque no entendemos el misterio de su gracia infinita. No somos conscientes del hecho que proclamó Jesús con el mayor énfasis, que Dios es el Padre Celestial, infinito, omnipotente y omnisciente, quien cuida de todos los seres vivientes y mucho más de los que, por haber sido creados a su imagen, podemos estar con Él y Él con nosotros cuando lo necesitamos, sobre todo aquellos que por la fe somos sus hijos. Y conforme nos lo dice Juan 1:12, nos creemos abandonados por la misericordia y por la providencia. Cuando Él está cerca de nosotros, no olvidamos que dijo en el momento de abandonar este suelo: «He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Y en esta, que es una, llamemos, sentencia a la cual el Señor nos permite que podamos nosotros entender y mirar, tenemos que dirigirnos para que en todo momento estemos con la mente y con el corazón abierto para escuchar y ver y conocer y sentir cuando el Señor nos visita y entra y mora en nuestras almas. Hemos venido hablando de cómo Dios nos cambia y a través de eso podemos sentenciar un poco cómo la palabra ordena y cómo el Señor nos dice qué y cómo y de qué manera debemos vivir. Él en Proverbios 4:20 nos dice: «Hijo mío, está atenta a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo, y sobre todo cosa guardada, guarda tu corazón, porque en él mana la vida». Dios piensa y cree y conoce qué hay en nuestro interior. Nosotros
tenemos que pensar bien y tenemos que vivir bien, conforme el Señor nos lo enseña. Y por lo tanto debemos mirar cómo a través de nuestra existencia, la existencia de los seres que conocemos, el Señor nos muestra cada momento más la grandeza de lo que es su bondad. Alguien sabiamente dijo, no eres lo que piensas que eres, sino lo que piensas, eso eres. Estas palabras nos llevan a reflexionar y nos llevan a pensar que el cambio duradero siempre comienza con un nuevo pensamiento. ¿Cómo te conviene ser y cómo te conviertes en un ser cristiano? Arrepintiéndote de tus pecados, confiando en Jesucristo, mirando hacia Él. La palabra griega para arrepentimiento es metanoia y significa cambiar de opinión. La fuerza de voluntad no nos cambia, sino el poder transformador de la palabra de Dios, cuando lo usamos para renovar nuestras mentes cada día. La Biblia enseña claramente que la forma en que pensamos determina cómo nos sentimos. Y la forma en que sentimos determina cómo actuamos. Es una correlación entre lo que pensamos, decidimos hacer y obramos. Por lo tanto, si tú quieres cambiar tus acciones, tienes que volver a tu fuente. Tienes que cambiar tu forma de pensar. Hay momentos en que puedes actuar con resentimiento y te preguntas por qué. ¿Por qué te sientes resentido? ¿Sabes por qué te sientes resentido? Porque en tu mente hay resentimiento, lo mismo que hay en algún instante una animadversión hacia algo. Es cierto, lo mismo sobre el coraje, la preocupación, sobre la lujuria, sobre cualquier otro punto de vista negativo en donde estamos desafortunadamente obrando en una forma destructiva. Jesús afirmó, conocerán la verdad y la verdad os hará libres, según Juan 8. Si tu vida se fundamenta en la verdad, si tú vives en pensamientos que provienen de la palabra de Dios, si tú piensas, meditas y actúas conforme el Señor manda y ordena, para que vivamos bien, seremos libres. Descubrirás que tus viejos hábitos, los sentimientos y las acciones comienzan a desaparecer. Cuando tú te enfocas únicamente en eliminar los malos pensamientos, creas un vacío donde los malos pensamientos pueden regresar. Y por eso se dice muchas veces que la ociosidad es la madre de todos los vicios, porque cuando no tenemos nada que hacer es cuando vienen todas las tentaciones. Igual sucede cuando no tenemos pensamientos positivos, altruistas, claros, abiertos, para poder hacer lo que el Señor manda. Vendrá el enemigo y nos tentará en todo sentido. Cuando tú reemplazas los malos pensamientos con buenas acciones, con buenas formas de actuar, con pensamientos bíblicos y pensamientos buenos, Dios te empodera para vivir la vida, una vida de bendición que tú quieres que disfrutes. Y en ese ánimo tenemos que estar cada momento, porque el Señor, que es el que dispone, ha determinado que nosotros podemos mirar hacia Él y en Él encontraremos respuesta. Dijo un autor, Steven Lamson, es un director de un ministerio para lograr la reforma bíblica en la iglesia de hoy. Es un profesor de predicación en los programas de maestría y es un doctor en Master Seminary en California. Este hombre dijo, la Biblia no es difícil de entender, simplemente es difícil de aceptar. Y es que no hay nada más claro, no se puede decir en tan pocas palabras tanto. Yo creo que un libro se escribiría solamente pensando en estas palabras, simplemente porque
Lo que determina al ser humano a ser rebelde en todo sentido es que no quiere aceptar la palabra del Señor y por lo tanto siempre atribuye la culpabilidad de por qué no puede actuar bien en que no entiende lo que dice la Biblia. Vamos a orarle al Señor, a pedirle que nos abra el corazón y nos permita que podamos consentir en su palabra y podamos cumplir con el propósito de su gracia y de su bondad. Señor Santo y Dios amado, gracias por tu generosidad, por regalarnos la gracia de gozar de ti como Dios y como Señor de nuestras vidas. A ti, Señor, nos acogemos en la seguridad de que siempre encontraremos tu consuelo, tu consejo y tu bendición. Llegamos a ti, Señor, impacientes, buscando tu palabra, y te pedimos que nos llenes de ella, Señor y Dios de nuestra existencia. En el nombre de Cristo, oramos. Amén.